claves para redactar un artículo científico. Insisto, básicamente lo que vamos a presentar tanto acá en la primera parte como en la segunda está íntimamente asociado con mi experiencia como editora de la Revista Geográfica Venezolana. En esta primera parte nosotros vamos a dar como un contexto, vamos a montar un escenario que es el que nos va a permitir a nosotros luego entrar de lleno en lo que serían las claves para redactar un artículo científico. Fíjense que lo que estoy colocando acá como ideas preliminares tienen que ver con cosas como que aparentemente todos manejamos, como son los elementos que tienen que ver o están asociados con la ortografía y con la redacción. Lo que está señalado allí lo estoy colocando porque, como les dije antes, la experiencia que tengo hasta este momento al frente de la revista Geográfica Venezolana me induce a pensar que es importante que quienes me estén escuchando, quienes estén participando de este taller, se den cuenta de la importancia que tiene el manejo de la ortografía, en tanto que, fíjense bien, parte de la gramática que se ocupa de la manera correcta de escribir las palabras. Es bien importante tener presente que en este sentido el idioma va cambiando a través del tiempo y por ello es que es tan importante no tener faltas de ortografía a la hora de escribir. En el caso íntimamente asociado con lo anterior está todo lo que tiene que ver con la redacción y que, bueno, como está dicho allí, es el acto que nos permite a nosotros colocar de una manera escrita un conjunto de ideas que tengamos sobre un determinado tema. El tema, por supuesto, libre escogencia y selección del investigador o de la persona que va a redactar el texto, pero lo importante es que ese conjunto de ideas estén ordenadas, lógica y coherentemente dentro de un texto. Fíjense que puse 7 cosas allí, pero he podido poner menos o más, o qué sé yo, pero que a mi juicio estoy colocando las que considero que son tal vez las más importantes. En primer lugar, y que está íntimamente asociado con lo último que dije anteriormente, es que es absolutamente imprescindible que las ideas estén ordenadas. Porque luego cuando yo voy a escribir, esas ideas tienen que estar colocadas en el texto de una manera lógica y coherente. En este sentido, para yo tener ese orden de las ideas, lo que yo quiero, digamos, escribir o colocar dentro de un texto, es evidente que debo tener muy claro qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, antes, fíjense bien, antes de empezar a escribir. Es decir, uno no se puede poner a escribir cualquier cosa, bueno, porque tuve la musa que me inspiré, depende, evidentemente. En este caso estamos hablando de un artículo de qué cosas debemos tener nosotros presentes a la hora de sentarnos a escribir, a redactar un artículo científico. Lo que estoy señalando allí simplemente es que primero, antes de escribir, inclusive, yo tengo que tener muy claro qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Un tips que para mí es muy importante y muy relacionado con el punto anterior es que debemos usar frases cortas. ¿Qué significa usar frases cortas? Generalmente se estila que cuando uno está redactando un artículo científico, los párrafos, por ejemplo, uno debe utilizar, que es lo que sigue después, bueno, en el punto 5, usar signos de puntuación. Hay que saber muy bien usar los signos de puntuación. El hecho de usar frases cortas está bien asociado con el hecho de que yo tengo que decir de una manera muy clara, yo quiero expresar de una manera muy clara qué es lo que yo quiero decir. Y mientras yo menos explique, entre comillas, cuando digo esto, más claras van a ser mis ideas, mucho más claras van a ser mis ideas. Fíjense bien que les coloco allí precisamente porque tendemos muchísimo los investigadores, y sobre todo los investigadores nobles,
hacer uso y abuso de los adjetivos. Y aquí la idea es no es que no usemos los adjetivos, que evidentemente en muchas ocasiones tenemos que utilizarlos, pero la idea es que no hagamos un uso abusivo de esos adjetivos. Otra cosa que es muy, muy importante es no escribir como se habla. Si yo me fijo en los puntos 1 y 2, es evidente que yo no puedo escribir como hablo. Yo no sé cómo podrá ser la experiencia de quienes me están escuchando, si muchos de ustedes han sido docentes, y los que no, digamos, y en su futuro inmediato pretendan ser docentes. La experiencia que yo tengo, en este caso no como editora, sino como docente, es que nuestros alumnos, quizá íntimamente asociado con todo el mundo cambiante que estamos viviendo hoy en día, nuestros alumnos manejan cada vez menos vocabulario. Cada vez manejan menos vocabulario y les cuesta muchísimo escribir de una manera que no sea sustantivamente parecida a la manera que tienen de hablar. Y en consecuencia eso hay un reduccionismo impresionante y que nosotros, en tanto que potenciales investigadores o investigadores nobles, nosotros tendríamos realmente que hacer un trabajo importante en relación a no escribir como nosotros hablamos. El usar los signos de puntuación en la diapositiva que sigue a continuación de esta, yo doy algunos ejemplos bien claros a mi juicio, que nos dice a nosotros la importancia de usar bien los signos de puntuación. ¿Por qué ponemos puntos? ¿Por qué ponemos puntos y comas? ¿Por qué ponemos punto y aparte o punto y seguido? ¿Por qué utilizamos signos de interrogación? ¿Por qué utilizamos signos de exclamación? ¿Por qué utilizamos guiones? ¿Por qué utilizamos comillas? Etcétera, etcétera. Eso tiene un sentido y eso además significa que el buen uso que hagamos de los signos de puntuación nos va a permitir a nosotros entonces redactar de una manera clara y precisa. Nuevamente se asocia con lo que dije anteriormente, que nosotros tenemos que, a la hora de redactar, nosotros tenemos entonces que plasmar en un papel o en una computadora, independientemente del programa que estemos utilizando, tenemos que plasmar allí ese conjunto de ideas que es lo que yo quiero trabajar, pero que esas ideas tienen que estar expresadas de una forma lógica y coherente. En esto los signos de puntuación son fundamentales. Evitar palabras rebuscadas, no sé, eso ya también tiene que ver con mi experiencia. Yo conozco a más de un autor que, y no solamente conozco, sino que además me lo han expresado conversaciones, depende del estilo de cada quien, el estilo que tenga cada quien de redactar, pero evidentemente mi sugerencia es que traten de tener un lenguaje claro y preciso, que sea comprensible para quien los va a leer, no buscar utilizar un lenguaje o expresiones o palabras que no es que no existan en el diccionario, pero que son palabras rebuscadas y que en muchas situaciones y en muchas ocasiones, insisto, como me lo han comentado a mí algunos autores o algunos amigos, que me lo han dicho así taxativamente, que escriben enredado, y disculpen ustedes la expresión coloquial, porque eso los hace ver como que el tema que están trabajando es un tema, digamos, profundo. Y en lo personal creo que eso es una gran equivocación, porque la idea de un artículo científico es que recoja los resultados de una investigación en la cual yo estoy participando, bien sea en un equipo, bien sea con otro colega o individualmente, y la idea es que divulgar esos resultados a los que yo he llegado y que dárselos a la comunidad científica, y que de allí hay una retroalimentación, porque así es como se alimenta de alguna manera la ciencia. La otra gran cosa que es muy importante es esta que les coloco yo aquí en el punto 7, que es revisar y vuelta a revisar. En ese proceso de revisión, lo que estamos señalando fundamentalmente es que se den cuenta si están haciendo un buen uso de la ortografía, si la redacción que están colocando está clara, si la idea que ustedes quieren expresar está clara,
si se están utilizando bien los signos de puntuación, si hay en menos de 2 o 3 líneas más de una palabra que se repita, lo cual distrae la atención del lector, buscar entonces sinónimos. La idea de revisar revisamente es pulir el documento antes de entregarlo para su consideración a cualquier revista o cualquier editor para efectos de publicación. Por lo que he venido señalando, y sobre todo lo que señalé hace un momento en relación a esos tips que les coloqué allí para tener una buena redacción, o por lo menos intentar tener una buena redacción, les señalé en ese momento que la importancia de los signos de puntuación, siempre tuve la duda si colocaba o no esta diapositiva, pero al final me dije que sí la iba a colocar porque me parece que buena parte del asunto de cómo redactamos nosotros un artículo científico está en el buen uso que hagamos de los signos de puntuación. No hace falta que yo mencione para qué lo utilizamos. La idea fundamentalmente es de reproducir la medida de nuestra posibilidad la entonación del lenguaje oral, que tiene que ver con pausa, matices, etcétera, etcétera, con el objeto de interpretar y comprender correctamente el mensaje escrito. Es decir, si yo leo un texto y no tomo en consideración los signos de puntuación, es evidente que allí yo puedo tener problemas de malinterpretar lo que está señalado en ese texto escrito. Entonces, es bien importante. Igualmente, en este caso, supongo que también muchos de ustedes tendrán esa experiencia que yo tengo, en este caso, insisto, como docente, nuestros alumnos, inclusive los alumnos de los últimos semestres, los últimos niveles, que inclusive están ya a punto de ser profesionales en su trabajo especial de grado, e inclusive tengo experiencia con algunos casos con estudiantes a nivel de maestría, que tienen serios problemas a la hora inclusive de leer un texto, porque al no manejar los signos de puntuación, pues la lectura que hacen de los textos no es la adecuada, o muchas veces si escriben un texto por no tener en consideración el buen uso de los signos de puntuación, pues simplemente se malinterpreta lo que ellos quieren decir. Yo les puse estos ejemplos que están acá porque me parece que son bien ilustrativos. Por ejemplo, el primero que les pongo, que no tiene ningún signo de puntuación, en este caso habría que colocar una coma. Yo simplemente les dejo a ustedes, que me están escuchando y viendo, que ustedes decidan dónde colocan la coma. Es decir, a la expresión, a la frase que tenemos arriba, si el hombre supiera realmente el valor que tiene una mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. Entonces, si uno es mujer, si en este caso, en mi condición de mujer, ¿dónde colocaría yo la coma? Y si quien me está viendo en este momento con este ejercicio es un caballero, pues ¿dónde colocaría la coma? A ver, yo creo que voy a seguir con los otros ejemplos y retomamos nuevamente el ejemplo, ¿no? Otro ejemplo para que ustedes vean con el uso, sobre todo en este caso también de la coma, fíjense lo que siguen abajo, perdón, imposible que cumpla su condena. Fíjense la idea de la entonación del lenguaje, cómo está en este caso la coma en la que me va a decir a mí dónde tengo que colocar entonar el lenguaje oral, dónde tengo que hacer la pausa. Y en función de eso se puede entender qué es lo que está transmitiendo el escrito. Fíjense, perdón imposible que cumpla su condena, pero si yo coloco perdón imposible que cumpla su condena, el sentido es total y radicalmente distinto. El que sigue no es verdad, el que con las mismas 3 palabras no es verdad. El otro, el maestro dijo, comillas, Javier es un burro. El maestro, entre guiones, dijo Javier, es un burro. Si volvemos a la pregunta inicial,
¿Dónde cree usted, si es una dama, dónde cree usted que puede colocar la coma? Si el hombre supiera realmente el valor que tiene una mujer, evidentemente nosotros colocaríamos la coma en mujer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene una mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Ahora, si fuese un caballero, ¿dónde colocaría la coma? Para mí, sin ninguna duda, está después del verbo tiene. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, una mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Fíjense ustedes, solamente con colocar una coma en un punto o en otro punto, cambia total y radicalmente el sentido de lo que está allí escrito. Entonces, realmente esta diapositiva la trae solamente como una manera de ilustrar un poco la importancia de los signos, el buen uso de los signos de puntuación a la hora de nosotros redactar un texto, independientemente, insisto, de todas las otras cosas que estamos señalando, que también son bien importantes conjuntamente con los signos de puntuación. Llegamos a este punto y sobre todo teniendo como base todo lo que hemos visto hasta ahora, nosotros vamos ya como a comenzar a perfilar un poco, a trabajar un poco la idea de cómo debemos nosotros trabajar o redactar un texto académico. Evidentemente, cualquier texto que estemos nosotros redactando, no necesariamente tiene que ser un texto académico, se refieren a procesos creativos, pero en el caso particular de los textos académicos, en esencia, encierran un proceso creativo. Fíjense bien que los puntos que estoy marcando acá son puntos que de alguna manera recogen lo que he venido diciendo hasta ahora. Es decir, ¿sobre qué quiero escribir yo? Si yo trabajo en el campo de la geografía y dependiendo inclusive dentro del ámbito de la geografía, en qué área específica de la geografía estoy trabajando, si trabajo en geografía física, o trabajo en morfología, o trabajo en geografía económica, o en geografía humana, geografía cultural, etcétera, etcétera. Inclusive entre cada una de esas grandes áreas temáticas de la geografía, nosotros podríamos tocar puntos bien específicos. Es decir, lo que se quiere decir con esto es que hay que tener claro qué es lo que yo quiero escribir, sobre qué tema quiero yo escribir, y cuando digo tema, inclusive deberíamos ir un poco más allá del tema. Eso lo vamos a ver seguramente cuando trabajemos la segunda parte del taller, la necesidad de, digamos, delimitar el tema sobre el que yo quiero trabajar, sobre la base de la formulación de preguntas, sobre la base pueden ser preguntas, como también no necesariamente todo tiene que ser preguntas, pero sí es imprescindible que nosotros ese tema lo precisemos. Entonces, en este caso, lo primero que quiero señalarles es eso. Tenemos que saber sobre qué queremos escribir, eso es fundamental. Porque yo puedo, por ejemplo, yo que soy especialista en el área de geografía, o no, soy geógrafo de profesión y me he especializado un poco más en el campo de la geografía humana, y me gustan los temas que tienen que ver con teoría y epistemología de la geografía. Ya yo voy deslindando hacia dónde yo quiero trabajar, pero eso es un campo muy, muy amplio. Y dentro de ahí yo, por ejemplo, puedo empezar a discutir cómo ha sido interpretada la categoría paisaje desde fuera de la geografía, porque ya vimos nosotros en las charlas que dictamos, y una de ellas fue sobre el paisaje. Nosotros pudimos ver en ese momento cómo el paisaje, el concepto de paisaje o la categoría de paisaje es utilizada no solamente en el campo de la geografía. Entonces, fíjense que ahí lo estoy dejando en grueso. Pensar es bien importante. Pensar en el tema sobre el que se quiere escribir. ¿Eso qué quiere decir entonces? Ya yo tengo que pensar en términos lógicos, de manera coherente, tengo que comenzar como a ordenar lo que yo quiero escribir. Lo primero es hacer una introducción, son las tres grandes cosas que debe tener el texto académico, que debe tener una introducción, ahí debe estar por supuesto sobre qué quiero yo escribir, qué estoy persiguiendo yo con ese escrito, cuál es el objetivo que yo persigo con ese escrito.
Luego viene el cuerpo del texto, ahí puede estar dependiendo, insisto, de la naturaleza del tema. En ese cuerpo del texto puede haber elementos metodológicos, pueden haber elementos, digamos, no necesariamente metodológicos, descriptivos. Es decir, es el cuerpo del texto, es lo grueso del texto, del texto académico. Luego nosotros cerramos con unas conclusiones y, como les dije en unas diapositivas anteriores, revisar los redactados. Revisar y revisar, tomando en consideración todos los tips que les dije en relación a usar frases cortas, no usar los adjetivos, a tener en cuenta los signos de puntuación, revisar, eso es lo que estoy yo señalando acá. En esencia, esas 4 cosas es como la columna vertebral de lo que sería un texto académico cuando vayamos a redactar un texto académico. Es decir, pensar en el tema sobre el que se quiere escribir. En esa introducción, por supuesto, vamos nosotros a hacer una muy breve, digamos, presentación de ese tema, precisión sobre lo que queremos trabajar, vamos a justificar ese tema, en ese sentido también vamos a considerar la importancia de ese tema. Luego viene el texto como tal, el trabajo de redacción como tal, unas conclusiones, y luego revisar los redactados que como les acabo de señalar, hay que tomar en consideración esos elementos que les dije hace un rato. Fíjense que cierro con lo que está acá, que lo anterior significa que debemos tener entonces un dominio del tema para lograr una delimitación. Eso es bien importante. Hay que tener un dominio del tema para lograr una delimitación clara y precisa de lo que se quiere investigar. Insisto, yo por ejemplo puedo querer trabajar sobre, vamos a ver, los problemas migratorios que nos están aquejando ahorita en América Latina de manera muy importante, y sobre todo en este caso la migración venezolana, la diáspora venezolana en este momento. Pero en lo personal yo no trabajo con el tema de migraciones, no me es desconocido, por supuesto que no, pero si yo quisiera redactar un texto académico que tenga como elemento central o como tema central las migraciones y cómo eso ha afectado a los países receptores y a su vez, en este caso Venezuela como país expulsor, yo evidentemente tengo que, digamos, preparar, intelectualmente hablando, me tengo que preparar investigando, buscando información en función de ese tema, y luego que yo haga eso, yo preciso el tema que yo quiero trabajar. Dicho todo lo anterior, es importante en este momento traer al tapete que toda investigación científica, como estoy señalando yo allí, produce resultados que deben ser mostrados. Es decir, uno produce investigación o uno no hace investigación científica para uno mismo o para el grupo de amigos, sino que la idea de la investigación científica es precisamente que sus resultados, cualquiera que ellos sean, en la etapa de la investigación en la que nosotros nos encontremos, esos resultados deben ser mostrados. Y la forma de nosotros mostrar esos resultados es a través de distintos medios. Utilizamos distintos medios para ello. Pueden ser libros, pueden ser artículos, pueden ser tesis y disertaciones, pueden ser ponencias para congresos, pueden ser informes técnicos, pueden ser reportes, pueden ser a través del blog, etc. Hoy en día tenemos la gran ventaja del uso de todas las tecnologías de la información, de toda la cantidad de plataformas que nos permiten a nosotros la divulgación casi que en tiempo real de lo que nosotros trabajamos, mostrar los resultados de nuestra investigación, y eso ya en relación a hace unos 20 o 30 años atrás nos da una ventaja muy amplia, en el sentido de que nosotros podemos mostrar nuestros resultados casi que al mismo momento en que nosotros terminamos de hacer la investigación o en la etapa de la investigación en la que nos encontremos. Pero el hecho de que nosotros tengamos esas facilidades en este momento a través del uso de esta cantidad de tecnología que nos permite
mostrar de manera muy rápida nuestros resultados, no nos exime de que nuestros trabajos, ese resultado que vamos a mostrar, no cumpla, entre comillas, como digo cumplir, no siga de alguna manera los tips que yo he señalado hasta ahorita. Porque si no, simplemente un grueso, un escrito, digamos, que no tiene mucho sentido lo que ya está dicho, sino que tiene que tener una estructura, evidentemente tiene que tener una estructura, independientemente que sea libro, artículo, tesis, disertaciones, ponencias, lo que sea. Tiene que tener una estructura que le permita al lector aproximarse a esos resultados y que nosotros necesariamente tenemos que mostrar, porque ese es un poco el objetivo y el sentido de la investigación científica. Yo coloco aquí, por ejemplo, dos expresiones, o una expresión, mejor dicho, que señaló Eduardo Aguado, que es uno de los directivos de Redalit, y Evelyn Suri, que es una investigadora venezolana que señala de una manera muy clara y explícita en esa frase que está allí: ciencia que no se ve y no se publica no existe. A mí me parece que esa frase es lapidaria en el sentido de que si usted quiere, si usted no muestra lo que usted viene haciendo a través de los resultados que usted obtenga de su proceso de investigación, evidentemente nadie se va a enterar de lo que usted está haciendo y de lo que usted evidentemente puede estar aportando el avance de la ciencia en el campo del conocimiento en el cual usted esté trabajando. Fíjense que todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, pero fundamentalmente lo anterior en relación a que investigación no se muestra, digamos, no existe, exige en consecuencia lo que hemos venido señalando a través de toda la charla que hemos tenido hoy. Es decir, que no puede dejar de tener un investigador: capacidad de organizar y expresar sus ideas, tanto de forma oral como de forma escrita. Tiene que tener una capacidad de síntesis y, tal vez, a mi juicio, una de las cosas más importantes es un uso de un vocabulario apropiado. Cuando decimos un uso de un vocabulario apropiado, pues tiene que ver, por supuesto, en el ámbito de acción en el cual el investigador se mueva. No es lo mismo el vocabulario de una ciencia como la geografía, por ejemplo. Inclusive me puedo mover en todas las áreas temáticas de geografía y conseguirme con un lenguaje, digamos, propio para cada una de esas áreas, pero que siempre van a tener algunos elementos que me permiten a mí identificar que estoy dentro del campo de la geografía. Es decir, cada campo del saber tiene entonces un vocabulario apropiado, y ese vocabulario apropiado tiene que ser, en consecuencia, manejado por el investigador, y que ese vocabulario también va a estar muy de la mano con el hecho de que debe tener capacidad para organizar, expresar sus ideas de forma oral y escrita, capacidad de síntesis y, evidentemente, el uso que habíamos señalado de un vocabulario apropiado. Dicho todo lo anterior, y ya como cierre de esta primera parte del taller sobre claves para redactar artículos científicos, quise traerles lo que el investigador actual debe tener, o por lo menos debe apuntar a tener, o debe tratar de tener estas competencias que yo señalo acá. Debe, por supuesto, como primer punto, dominar el estilo de redacción científica, que tiene que ver con todo, más o menos, lo que he venido señalando hasta este momento. Es bien importante en este momento que cada investigador o todo investigador debe tener un perfil público con un identificador ORCID, y en Google Académico, recordemos que el identificador del investigador ORCID es un identificador casi como una cédula de identidad para cada investigador,
y casi todas las publicaciones periódicas en este momento, o las revistas científicas, le están pidiendo a sus investigadores, perdón, le están pidiendo a sus articulistas que los trabajos que propongan para esa revista incorporen su identificador por sí. Emplea las principales bases de datos de publicaciones científicas, el Web of Science y Scopus. Identifica las principales revistas científicas en su disciplina, eso también es muy importante que lo maneje. Reconoce los principales autores e investigadores clásicos y contemporáneos de su línea de investigación, eso es fundamental, que en la línea de investigación y dentro del campo de saber que se ubica esa línea de investigación, el investigador debe conocer quiénes son los principales autores e investigadores en ese campo y en particular de su línea de investigación. Y aplica las versiones actualizadas para relacionar normas para citas en el texto con las referencias bibliográficas correspondientes. Aquí se colocan algunas, pero creo que en todo caso el investigador debe ser bien cuidadoso en revisar las instrucciones para los autores de cada publicación científica, de cada revista, qué es lo que exige cada revista en relación a cómo deben ser entregados los trabajos a esa publicación. No todas las revistas científicas se guían por las normas APA o por las normas Vancouver o por las Chicago, están inclusive las ISO 690. Puede haber casos donde hay una mezcla de algunas cosas, pensando en los investigadores, que no sea tan facilitarles la tarea a los investigadores, entonces puede haber una mezcla de varias cosas. Pero es bien importante que el investigador maneje y aplique además en sus trabajos esas versiones actualizadas para la cita que utiliza en su texto. Comparte sus publicaciones en redes sociales académicas, eso es muy importante en este momento. Así como debe crear su perfil público en ORCID, se sugiere que debe tener sus publicaciones en redes sociales académicas tipo ResearchGate y academia.edu, es más o menos bien importante, o por ejemplo una red más que científica de tipo profesional, como es el caso de LinkedIn, que también sería bien importante que tenga un perfil en esa red. Y por último, conoce los fundamentos de evaluación de la actividad científica e investigativa mediante la cienciometría y la bibliografía. Es decir, es importante que el investigador se aproxime cómo la actividad científica e investigativa está siendo vista a través de la medición que se hace de esa actividad científica y la bibliografía que puede haber sobre esa misma actividad científica. Está íntimamente relacionado con el punto de reconocer a los principales autores y además con el punto de identificar las principales revistas científicas de su disciplina. Bueno, no me resta más que darle las gracias por su atención a esta pequeña y breve introducción, intentando contextualizar qué es lo que debemos tener nosotros en cuenta para redactar un artículo científico, que es la segunda parte del taller que hemos denominado claves para redactar un artículo científico. Próximamente estaremos presentando esa segunda parte, donde ya nosotros ahí sí haremos unas precisiones bien concretas en relación a esos tips que debemos tener en cuenta a la hora de redactar un artículo científico, además de las cosas generales que estuvimos conversando hoy en esta primera parte.